En el Código Penal se debe aplicar el principio de absorción de penas, en donde la pena mayor es la que rige y no la suma de las dos penas, de las dos sentencias. Entonces, si Glass tenía dos sentencias, una por 6 años y otra por 8 años, rige la de 8 años y absorbe a la de 6 años. Es tan difícil entender, pero solamente la ceguez y el odio político los hace ver y decir las cosas en todo un medio que debería ser un ejemplo de decir la verdad, y confunden a la gente. Por eso incluso yo lamento que esto haya venido de un juez de cualquier cantón de la República, porque esto debió haber salido de la misma Corte Nacional de Justicia. Porque es obvio, pues. Y al caso sigue estando nulitada la sentencia. Desde mi punto de vista no puede reaperturarse ese tema. Pueden pedir ampliación o aclaración de la sentencia, no más, pero eso no cambia el fondo de la sentencia. Pero aquí han habido exageraciones. Yo creo que el gobierno de Correa cometió numerosos errores. A mí me gusta ir mucho en la parte conceptual, no ir a la minucia, porque yo no soy analista de comisaría, pero hay que ir a los errores que se cometieron, por ejemplo, el endeudamiento agresivo, y etc. cosas. Pero ya en los temas concretos, no ha habido la curiosidad por buscar un caso que lo puedan probar adecuadamente y decir, esto sí corresponde a esto. Y entonces cabe esta pena o cabe esta sanción. A ver, Germán Rodas dice que es director coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Creámosle lo que no le podemos creer, porque ellos no son nadie. Pero creámosle. ¿Y qué has dicho, Rodas, sobre los Panama Papers? ¿Qué has dicho sobre la venta de cargos públicos de este gobierno? ¿Qué has dicho? Pero además, ¿de dónde salió el peor de los males que tuvo el Ecuador? El que realmente lo destrozó al Ecuador, él y su combo, en el Consejo de Participación Transitorio con Trujillo. ¿De dónde salió? De esta autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción. De ahí salió Trujillo, que vino a hacer lo que le vino la regalada gana. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, obtuvo un fallo judicial que le permitió salir de la cárcel 4 de Quito. Emerson Curipayo, juez de Santo Domingo, admitió una petición de medida cautelar, además de la boleta de excarcelación a favor del ex vicepresidente. El juez Curipayo aclaró que se trata de una libertad provisional para precautelar los derechos del ingeniero Jorge Glass hasta que un juez de garantías penitenciarias disponga lo contrario. Además, dispuso que debe presentarse una vez por semana en la penitenciaría del Litoral, y además le prohibió salir del país. ¿Cuál es su opinión, doctor, sobre esta resolución judicial? A ver, voy a aprovechar la ocasión de tratar este tema para tratar en la introducción de este tema la entrevista que le hiciera el día de hoy Ecoavisa al abogado Germán Rodas, que dice ser coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. El Código Civil, cuando en el título 30 del libro primero trata de las personas jurídicas, dice en el artículo 565, me parece que es, 65 del Código Civil, no son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley o que no hayan sido aprobadas por el presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa con la Comisión Nacional Anticorrupción? La Comisión Nacional Anticorrupción inicialmente fue constituida por Fabián Alarcón mediante un decreto. Y luego fue en la Constitución de 1998 que se crea la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero en la Constitución del 2008 desaparece la Comisión Nacional Anticorrupción. Desapareció. Y de pronto vuelve a aparecer, pero ya sin personería jurídica, porque no tiene personería jurídica. O sea, se están apropiando de una institución que no existe. Y todos los medios de comunicación los invitan a hablar, que tomen parte y que metan cuchara en una cantidad de temas, cuando ellos no son nadie. Porque ellos son creados por el FUT, el Frente Unitario de Trabajadores,
pero el Frente Unitario de Trabajadores no tiene competencia para crear una Comisión Nacional Anticorrupción. O por último, póngale de nombre, la Comisión Nacional Anticorrupción, que forma parte del FUT o que es del FUT, para que la gente entienda que no es la comisión de todo el Ecuador y elegida democráticamente y que tiene toda la validez jurídica su institucionalización. Son nada más una creación del FUT, que como ya no tenían la Comisión Anticorrupción, dijeron síganse autonombrando esto cuando ya no existen. Entonces son invitados y claro, se lucen hablando y no hay nadie que les ponga coto. No hay nadie que les diga, bueno, pero ven acá, ¿ustedes quiénes son? Comprueben ustedes quiénes son para saber si lo que están haciendo es sorprendiendo a la ciudadanía con ese tipo de decisiones. Pero ¿qué es lo que dice, lo que dice Germán Rodas? Dice que cómo puede ser que le den la prelibertad a Glass cuando él tenía que responder por unos cuantos millones de dólares y que debería esto ser un componente básico para que le den o no le den la libertad, o sea, el pago de esto. No hay prisión por deudas. Esto es una institución que el Ecuador la tiene desde hace cientos de años. O sea, nadie puede ser llevado o mantenido en prisión por no cumplir con una deuda o con una obligación pecuniaria, salvo el tema de alimentos. Entonces, que este hombre no entiende esto. Y con un veneno increíble, porque a cada rato que la delincuencia y los delincuentes y la delincuencia y los delincuentes. ¿Y qué dice el artículo 182? El artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal. Dice, la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito en contra de otra será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Entonces yo digo, ¿por qué no les meten una acción penal, pues? ¿Por qué no pueden abrir así nomás? Hay que tener cuidado, decir fulano es un delincuente, o son estos delincuentes, todos los que vienen de este movimiento partido político, con quienes yo no tengo afinidad, por si acaso. Pero no puede ser que la gente en este país le dé un micrófono y diga lo que le viene a la regalada gana. Pero viene además un tema que en donde el entrevistador demuestra su ignorancia. Cuando le dice, ¿cómo así? ¿Cómo así es que este hombre, que tiene dos sentencias que suman 14 años y que no ha cumplido con los requisitos supuestamente para él que no conoce de derecho, o que si ha estudiado derecho no le entró tampoco? Y entonces dice, ¿cómo así? Si tenían que sumar los 6 y los 8 años son 14 años y él no ha completado con el tiempo mínimo de estar dentro de la cárcel. Es que en el caso de Glass y de otras personas, rige un principio que es universal y que también está en nuestro código, el principio de favorabilidad y el principio de objetividad, artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal y el artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal. Se aplicará la ley penal posterior más benigna sin necesidad de petición de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o dictarse sentencia. Pero antes dice en el numeral 1, toda infracción será juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes al momento de su comisión. Al momento de la comisión de los delitos que se le imputaron a Jorge Glass, regía el Código Penal, no regía el Código Integral Penal. Entonces, los delitos que le imputan son cometidos antes de la vigencia, son supuestamente cometidos antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, él tenía que ser juzgado con el Código Penal, no con el Código Orgánico Integral Penal. Pero ahí viene un tema que desconoce el entrevistador y peor que el pobre hombre que hace de entrevistado. En el Código Penal se debe aplicar el principio de absorción de penas, en donde la pena mayor es la que rige y no la suma de las dos penas, de las dos sentencias. Entonces, si Glass tenía dos sentencias, una por 6 años y otra por 8 años, rige la de 8 años y absorbe a la de 6 años. Es tan difícil entender,
pero solamente la ceguez y el odio político los hace ver y decir las cosas en todo un medio que debería ser un ejemplo de decir la verdad, y confunden a la gente. Y entonces, ya Glass planteó el recurso de unificación de penas, y le negaron el recurso de unificación de penas, diciendo que todavía estaba pendiente el caso Singue. Negativa que fue sumamente mal analizada por los jueces cuando negaron esta pretensión de Glass. Y voy a explicar por qué. Porque él tiene dos sentencias, la del caso de Brecht, asociación ilícita, y el cohecho por caso soborno. Pero en el caso de Singue, la sentencia del caso Singue no está ejecutoriada, porque recién estaban en apelación ante la Corte Nacional de Justicia. Y una persona, lo dice la Constitución, lo dice la normativa internacional, lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Una persona goza de la presunción de inocencia mientras no tenga una sentencia ejecutoriada en firme. Y entonces, ¿el caso Singue estaba con sentencia ejecutoriada en firme? No, estaba con una sentencia de primer grado, pero no ejecutoriada, porque ni siquiera se había resuelto la apelación. Con esta triquiñuela no le hicieron la reunificación de penas, pero con la nulidad de la sentencia, el tema se complica. El tema se complica porque en la nulidad de la sentencia, la Corte Nacional de Justicia, el tribunal, dice que el informe de la Contraloría fue extemporáneo y obviamente no tiene ningún valor. Y el informe de responsabilidad penal de la Contraloría, de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, ya no puede ser vuelto a armar. ¿Por qué razón? Porque ya caducó la facultad de la Contraloría para abrir un expediente sobre algo que se cometió máximo en 7 años desde que supuestamente se cometió un delito. Ya pasaron los 7 años, porque estos casos son anteriores. Voy a poner un ejemplo. Caso de Brecht de los primeros años del gobierno de Correa, caso Sobornos lo mismo. Y el caso Singue es un tema de una negociación de un contrato del año 2011, del 11 al 22, son 11 años. La Contraloría tiene solo 7 años para elaborar un informe. Por lo tanto, ya no se puede esto convalidar. Y alguien me va a decir lo siguiente, pero lo que pasa es que antes la ley, el código exigía que se tenga el informe de la Contraloría General del Estado obligatorio para que se inicie un procedimiento penal. Pero esto ya está derogado. Sí, pero a Glass y a los involucrados en este tema, ellos gozan del paraguas jurídico que les confiere el Código Penal anterior y el Código Orgánico Integral Penal anterior también, porque el Código Penal anterior fue derogada esta norma en fecha muy posterior. Entonces, no tienen cómo convalidar el caso. Entonces, al no tener cómo convalidar el caso, sucede que el tiempo que ha cumplido Glass ya supera el mínimo que se necesita para que pueda ser beneficiario de la prelibertad. Entonces, a mí lo que me molesta es que esto haya tenido que resolverlo un juez de los que yo estoy criticando. Jueces de cantones, jueces de por aquí, de por acá. Es un tema que la justicia debía haberlo resuelto. Debía haberlo resuelto porque si no, no es justicia. La justicia tiene que llevar los procesos sin un contenido de odio ni de venganza. Y entonces esto tenían que haberle concedido. Y no le concedieron. Pues ahora le acaban de conceder, desgraciadamente, en base a este pronunciamiento de un juez, que eso no debía haberse dado, sino que de suyo esto debía haberse producido. Porque ya no tiene sentido que Glass, que tampoco es que sale totalmente en libertad, porque sale con ciertos condicionamientos, presentarse una vez cada semana a la penitenciaria electoral, no salir del país y etc. cosas. Entonces, este es el tema, a grosso modo, del caso. Doctor, quisiera consultarle este pedido de medida cautelar. Este pedido la presenta un abogado de Santo Domingo, Cristian Palacios. En esa solicitud se menciona que el ex vicepresidente se le habría vulnerado su derecho a gozar de bienes y servicios de óptima calidad. Según la solicitud del SNAI, no ha realizado oportunamente los actos administrativos necesarios, legítimos, idóneos e ineludibles
para aperturar la progresión del cumplimiento de las penas de Jorge Glass. Eso habría vulnerado sus derechos a la integridad, desarrollo de la personalidad, seguridad personal, salud y libertad. Quisiera su criterio en ese aspecto, en este contenido y de la solicitud, y también si la competencia territorial estaba correcta en esta resolución, porque para algunos juristas que he escuchado en este día en entrevistas, supuestamente debía haber resuelto este pedido de medida cautelar un juez de Quito y no un juez de Santo Domingo. Doctor, para que nos pueda aclarar, por favor. Y en el caso de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué pasó? Que es un juez del Cantón La Concordia de Santo Domingo de los Áchiras el que resuelve este caso. Entonces ahí no ven el problema, sino que está bien dado. Y para el gobierno está bien que sigan en sus cargos los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, ahí sí no ven que el tema viene del Cantón La Concordia. Pero acá comienzan a argumentar que esto no viene de Quito. O sea, así no se puede hacer país. Por eso incluso yo lamento que esto haya venido de un juez de cualquier cantón de la República, porque esto debió haber salido de la misma Corte Nacional de Justicia. Porque es obvio, pues. Y al caso Singue está nulitada la sentencia. Desde mi punto de vista no puede reaperturarse ese tema. Pueden pedir ampliación o aclaración de la sentencia, no más, pero eso no cambia el fondo de la sentencia. Que incluso la sentencia no tenía que haber sido por ese lado, sino por el estado de inocencia de quienes se los acusó injustamente del caso Singue, porque nunca se probó ningún tipo de infracción penal en ese caso, no hubo. Esto fue un invento para ver cómo se lo sacaban a Glass de la vicepresidencia de la República, porque él era uno de los que participó en el comité que tuvo a su cargo recibir los informes sobre las propuestas para adjudicar los contratos, en este caso el contrato del campo Singue. Contrato que tuvo una sola propuesta, porque era un campo que estaba abandonado 16 años. 16 años estuvo abandonado, porque para las petroleras privadas no le paraban bola, decían que ese era un campo que, ¿para qué meter plata allí? Que ahí no se iba a encontrar nada. Pues esta gente creyó en ese campo e insistió y sacó nuevamente el contrato. Así hicieron las inversiones y descubrieron que había un poco de petróleo, porque tampoco es que tienen todo el petróleo del Ecuador, tienen una producción tangencial muy pequeña. Pero se inventaron este tema porque había que incomodarlo a Glass y de paso se fueron llevando al que era y al que no era. Entonces, y han dicho barbaridades, como por ejemplo esa brutalidad. Es que esto fue el regalo de Papito a su hijita. O sea, el regalo de Wilson Pastor a su hija Silvana Pastor. O sea, Silvana Pastor no es la dueña del contrato. Ellos tienen dueños, son cataríes, son gente de muchísimo dinero, ella es empleada de gente hoy. Pero le deforman las cosas, entonces la gente dice, claro, pues entonces le dieron a la hijita. La hijita es empleada, pues. Es empleada y para de contar. Entonces, esto era actuar en derecho. Debían haber declarado el estado de inocencia. No lo hicieron por cobardía. Por cobardía, porque cómo irse contra una posición de la fiscalía, que lo pueden hacer, porque el juez no está obligado, esto hay sentencia de la Corte Constitucional, el juez no está constreñido a observar el pronunciamiento acusatorio de la Fiscalía General del Estado. Hay sentencia de la Corte Constitucional que dice que eso no es obligatorio, no es vinculante, porque eso contiene una pretensión punitiva y que el único imparcial que tiene que ser es el juez que lleva a su cargo o el tribunal que lleva a su cargo. Entonces, debían haber declarado el estado de inocencia. Se fueron por la más fácil para no pelearse con la Fiscalía, con la Contraloría, con el gobierno, con este y con el otro. Dijeron nulidad de la sentencia, ok. Pero igual la nulidad de la sentencia prácticamente vuelve que no se pueda resucitar este tema, porque la norma que regía en los días en que esto se manejaba era una norma que exigía que se tenga el informe de la Contraloría. Ya caducó la facultad de la Contraloría para realizar un nuevo examen y meterse en este tema. Entonces ahí van a querer decir, es que es especulado y es imprescriptible. Sí,
pero sí prescribe y caduca más que nada la facultad de la Contraloría para realizar un examen en 7 años, antes era 5, después fue 7. Entonces todo esto tiene que verlo, o sea, el derecho se lo aplica y se lo aplica bajo un principio que es el principio de favorabilidad. Por eso dice el artículo 76 de la Constitución de la República, dice, en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. Nadie podrá ser juzgado, numeral 7, literal, yo tengo astigmatismo, entonces a veces me montan las letras, literal I. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Ya fueron juzgados. Y ahora, ¿cómo? Vuelven de cero. Es como que se juega un partido de fútbol y digan, no, ¿saben qué? Volvamos a jugarlo. Ya lo jugaron, pues. Y si se prohíbe volver a jugar, ya no se puede volver a jugar. Como que el Ecuador podría decir, ¿saben qué? Volvamos a jugar el partido con Senegal. Ya no, si ya tienen el resultado, qué pena para el Ecuador, y ahí está el resultado. Correcto, doctor. Permítame una pregunta más de la audiencia. Dice, doctor, dice, debió haber audiencia en Santo Domingo antes de la resolución, dice. Es posible que quieran ir por la fase procedimental, pero eso no es una solemnidad sustancial. Lo importante de esto es probar lo sustancial del tema. ¿Qué es lo sustancial del tema? ¿Qué norma regía a la fecha en que supuestamente se cometió una infracción? Las infracciones, las 3 infracciones, cohecho, asociación ilícita y el caso Singue. ¿Qué norma regía? El Código Penal, no el Código Orgánico Integral Penal. El Código Penal contempla absorción de penas. Ya absorbió la pena de 8 años por sobre la de 6. Y respecto de la de 8 años ya pasaron el 60%, que ha sido con largueza pasado por parte de Glass. O sea, ¿qué quieren? ¿Quieren con eso tapar la luz del sol con un solo dedo? O sea, es triquiñuelas, o sea, y por ahí se lucen, y obviamente en los medios tradicionales, donde se dice barbaridades, pero seguimos anclados con este tipo de temas. Seguimos anclados con este tipo de temas. Y entonces, es un tema netamente de derecho penal, y no solamente de derecho penal, sino de normativa internacional en esta materia. Entonces, doctor, usted citaba, por ejemplo, a Germán Rodas también, pero otra de las personas también, digamos, dentro de esto del sector mediático, fue Alfonso, ¿cómo es? Espinosa de los Monteros, que decía, una sola pregunta cabe en este caso, ¿cuándo se producirá el pago del dinero con el que se perjudicó al Estado en estos escándalos que un tribunal analizó y sentenció? ¿Cuándo se va a devolver los dineros? Pero es fácil. Si saben dónde está la plata, y esto es parte de lo que prometió Lazo y de lo que prometió Moreno y todo, vayan y recuperen la plata, pues. Recuperen la plata. Si saben dónde está, pero si presumen que estuvo X cantidad de dinero, pero no saben dónde está la plata, recupérenla, porque o sea, el tema es tan sencillo como que el Estado se resarza, pero vayan y retiren la plata. Pero aquí han habido exageraciones. Yo creo que el gobierno de Correa cometió numerosos errores. A mí me gusta ir mucho en la parte conceptual, no ir a la minucia, porque yo no soy analista de comisaría. Pero hay que ir a los errores que se cometieron, por ejemplo, el endeudamiento agresivo, y etc. cosas. Pero ya en los temas concretos, no ha habido la curiosidad por buscar un caso que lo puedan probar adecuadamente y decir, esto sí corresponde a esto. Y entonces cabe esta pena o cabe esta sanción. Se pasaron el tiempo y nunca encontraron algo importante de que hacerlo, cuando incluso habían casos, que habían casos como para poder irse contra Glass, contra Correa, y no lo hicieron. Ya se les pasó el tiempo. Pero no podemos seguir viviendo con esta telenovela. Yo siempre he criticado al gobierno de Correa y lo seguiré haciendo cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Porque creo que se les fue el tren cuando ellos tenían todas las opciones de hacer un buen gobierno. Se les fue el tren.
pero no podemos seguir viviendo estos shows baratos. Pero además viene un tema. A ver, Germán Rodas dice que es director de la coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Creámosle lo que no le podemos creer, porque ellos no son nadie. Pero creámosle. ¿Y qué has dicho, Rodas, sobre los Panama Papers? ¿Qué has dicho sobre la venta de cargos públicos de este gobierno? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho sobre los asesinatos dentro de las cárceles? Absolutamente nada, doctor, y justamente permítame mencionarle, doctor, que en algún momento estuvo Esteban Guarderas por acá. Él es de la Fundación Anticorrupción y que también es parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, y yo le pregunté justamente eso basándome en el artículo del Código Civil que usted lo manifestó hace un momento, y bueno, obviamente no saben responder, no tienen la norma que los avale. Lo único que me supieron mencionar que son los organismos internacionales que más o menos avalan este tipo de organizaciones, y que la ciudadanía, bueno, para hacer una denuncia no necesita de una institución. Eso me supieron manifestar. Pero permítame opinar. Claro. Cualquier persona puede hacer una denuncia, desde luego. Pero pongan, yo, fulano de tal, con número de cédula de identidad, creo que esto ha sido así, aseado, y por lo tanto denuncio a la fiscalía y presento. Pero se amparan en un membrete enorme, pues. Con la Comisión Nacional Anticorrupción dice tal cosa. Si no son la Comisión Nacional Anticorrupción. No son, pues. Diga yo, doctor Germán Rodas, creo que esto es así, así, asado, no más. Pues no se ponga un membrete que no lo tiene, porque está asumiendo, está usurpando funciones de un ente que no existe. Así de sencillo, que los organismos internacionales lo permiten. Cite la norma en la cual permite. Pero en el caso ecuatoriano, nadie puede funcionar, ninguna institución, ninguna corporación ni fundación, si no tiene el aval de la ley o del gobierno. No pueden funcionar. Y eso funciona en todos los sitios. Funciona. Y eso hay que respetarlo. Mire, para ponerle un ejemplo, porque esto se delega también, no solo el presidente delega a los ministerios la aprobación de este tipo de cosas. Nosotros en la urbanización donde yo habito, tenemos un comité pro mejoras de la urbanización, porque no es que nosotros hicimos la urbanización, sino que constituimos un comité pro mejoras extiendo la urbanización para velar por la seguridad, por la higiene, por el deporte, por la cultura, etc. ¿Qué tuvimos que hacer? En el 1996, acudir en ese entonces al Ministerio de Bienestar Social, que tenía la competencia en ese momento. Después pasaron esta competencia al Ministerio de ¿cómo se llama esto? De construcción, de alguna cosa. Pero en ese inicio presentamos los estatutos y son aprobados mediante acuerdo ministerial. Entonces nuestro Comité Pro Mejoras puede funcionar como entidad jurídica que goza de personalidad jurídica, pues. Una cosa tan chiquita, tan elemental, necesita personalidad jurídica, porque incluso tiene que abrir el RUC, tiene que emitir facturas, tiene que hacer una cantidad de cosas. Comisión Nacional Anticorrupción, ¿nombrados por quién? Autonombrados. Pero además, ¿de dónde salió el peor de los males que tuvo el Ecuador? El que realmente lo destrozó al Ecuador, él y su combo, en el Consejo de Participación Transitorio con Trujillo. ¿De dónde salió? De esta autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción. De ahí salió Trujillo, que vino a hacer lo que le vino la regalada gana. Y la Corte Constitucional, que sabían muy bien las meteduras de pata de Trujillo, inmediatamente dictó una resolución diciendo que todo lo actuado por el Consejo de Participación Transitoria de Trujillo no se podía tocar. ¿Cómo que no se podía tocar? Si todo funcionario o servidor público es responsable por sus actos o omisiones, según el 233 de la Constitución de la República. O sea, tenemos una Corte Constitucional que viola la Constitución. Y no se puede tocar diciendo que tenían funciones extraordinarias, cuando lo que tenían eran funciones transitorias, no extraordinarias, no se inventen. En el país de la zapada, funciones extraordinarias. Entonces, y por eso Trujillo, con su combo, todo lo que resolvían, le ponían mandato para asimilarse como que era una especie de constituyente. Era un consejo transitorio.
Consejo transitorio que después se le fue la mano y hizo lo que le vino a la regalada gana. Presionó al Consejo de la Judicatura para que vote, renueve a toda la Corte Nacional de Justicia y solamente deje a la gente que eran afines a ellos. O sea, este es el país del juego, que juega a cualquier juego, pero no a la seriedad con la que se debe manejar institucionalmente un Estado. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.